Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Siempre me he referido a la necesidad de la coherencia, especialmente en la vida pública. El sujeto que descuide la coherencia puede exponerse a daños y merma de su respeto, del respeto que le pueda ser debido. Una cosa hoy, otra mañana, se olvidó esta que prometí, no dije, sí dije. No puede ser. Con el programa, yo también me he esmerado en La Respuesta desde su fundación, hace 34 años, de que el mismo sirva para orientar, ayudar a la gente que lo ve y lo oye a interpretar los hechos. Porque no todo el mundo, la gente común, la gente corriente, gente buena, generosa, que tiene trabajo, que tiene preparación para otras cosas, no necesariamente tiene por qué saber esos secretos, ese intríngulis, sobre todo de los fenómenos políticos, que están cargados de malicia, a veces de dolo grave, y de simulación. Entonces, la misión de un programa que se respete es: yo me debo a quienes lo ven y lo oyen, y debo de hacer el programa con mucho respeto hacia ellos. Especialmente para mí ha resultado, yo diría, no un éxito, sino satisfactorio hacerlo así. Porque en mi condición de abogado de muchos años, cuando yo ejercía el derecho penal diariamente, procesos todos los días, se me formó una especie de segunda naturaleza para examinar los indicios, ver los datos, retener los nombres, los lugares, las horas, las palabras. Porque el proceso finalmente se resume en pruebas. Y exponiéndolo a una corte o a un tribunal, el abogado debe cuidarse de tener su tesis sobre el caso, y si no tiene esos elementos ordenados, respetados, no una cosa hoy, otra mañana, posiblemente convenza a sus jueces de que tiene razón. Es una forma de ganar sin pedirla la confianza. Una jurisdicción llega a respetar a un penalista porque sabe que el penalista puede tener una capacidad a toda prueba, pero es amigo de las chicanas y de las malicias y de las trampillas. Se desacredita. Cuando el penalista es honesto, íntegro, incluso, insisto mucho en ello, me ha tocado defender muchos casos, partiendo de la idea de que el defendido es culpable. Pero vamos a ver dentro de esa culpabilidad cuáles son las circunstancias, para que a la hora que le vayan a imponer un castigo, el juez pueda medir con esas explicaciones de las circunstancias la cantidad, la magnitud del castigo. Pero bien, no voy a seguir tratando esas cosas
eminentemente profesionales, pero sí se la voy a transmitir a ustedes en una muestra de este programa, que le va a resultar muy útil si ustedes la retienen. Es decir, cuando cierren su televisor o pasen a otro canal porque ha terminado la respuesta, ustedes dicen, contra. Qué bien la explicación, qué buena la explicación que dio el doctor. Ahora yo comprendo. Ese es el éxito real de un programa de televisión de opinión y orientación. Lo demás puede ser interesante, divertido, qué sé yo, pero no es serio. La coherencia es la que da la seriedad. Ustedes me recuerdan, porque no hace mucho tiempo, cuando comenzó a darse el fenómeno de las bandas asesinas de Haití, 34 en principio, daban los nombres de las principales, de sus jefes, y fueron dando en la prensa internacional reseñas sobre las sanguinarias actuaciones de esos grupos de bandoleros. Recuerdan además, así se lo pido, que yo les dije desde el principio, ojo, ese asesinato del presidente Moise, propiamente al llegar a su cama, en la intimidad de su hogar, llevado a cabo en forma tan bestial, que ha resultado tan difícil de escrutar las responsabilidades tanto de autores intelectuales como de autores materiales, a pesar de que tienen una o dos decenas de colombianos sometidos a rigores inmensos en sus cárceles, que habían sido traídos, se suponía que era para la seguridad de las residencias de los ricos de Haití, ya entiéndase, sinónimo casi seguro de narcos ricos, en Pétionville especialmente, en lugar exclusivo, pero que aparecieron y fueron llevados a la casa vivienda del presidente de la República. Y entraron como si se tratara de un operativo de DEA. Hablaban en otro idioma. Y parece que la seguridad buena o mínima que tenía el presidente entendió que era un operativo internacional y no reaccionó. Lo dejaron matar. Cuando se produjo eso, yo pedí a los oyentes y televidentes de la respuesta mucha atención a eso. Póngale mucha atención. Que eso a la larga va a significar cosas pesadas del futuro de la isla de Santo Domingo. ¿Me oyeron ustedes? Del futuro de la isla de Santo Domingo. Esas bandas, después de ese vacío de poder, iniciado con el asesinato del presidente, el desastre, el caos, la condición invertebrada de una sociedad colapsada, de un Estado colapsado. Un primer ministro hoy, otro mañana, un canciller hoy, otro mañana, nadie sabía, algunos se acusaban unos con otros. Bueno, la confusión que a escala mundial se entendió, bueno, esto es un misterio de esta gente, casi como si se tratara de una
ocurrencia en una tribu. Yo dije, tiene dirección eso. Lo de las bandas asesinas. Efectivamente, comenzaron a aparecer noticias de las armas. Y yo les dije a ustedes, mis queridos seguidores de La Respuesta, atiendan a las armas. Las armas son costosas, más si son modernas, avanzadas, como llaman, de última generación. No todo el mundo puede participar en el tráfico de armas. Pónganle caso. Se fueron dando episodios. Que 11 religiosos secuestrados, que una iglesia secuestrada, que personajes de cierto relieve, nacionales como extranjeros, secuestrados. Y devolvían y no devolvían, y se pagaban o no se pagaban. Bueno, secuestro, secuestro. Dominio, 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 dominio creciente del territorio. Recuerden que en este programa ya se había leído de la autobiografía de Bill Clinton, Mi vida, cómo él narra, cómo desmanteló el ejército de Haití, cómo repuso a Aristide, cómo expuso a ese pueblo a todo lo que vino luego. Y yo decía, el gran diseño de futuro es de ese hombre de inteligencia superior que es Bill Clinton. Esas bandas, armadas como van a erigirse en el ariete de la República Dominicana, sencillamente produciendo terror allá, matando y secuestrando, tratando de que entre en pavor la población. Y la población, gran parte de ella, no va a encontrar un horizonte mejor para ponerse a salvo que irse a Santo Domingo como de lugar. A la República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, donde hay un Estado organizado, hay un ejército, hay unas fuerzas armadas, hay sistemas de organización apreciables, democracia. Me voy allá, es un paraíso. Eso estaba conectado con el gran diseño de Bill Clinton, que no deben de olvidar ustedes que manchó, fue una mancha más de su inteligencia, el hecho de que el oro a explotar en la mina de Haití, que según se afirma es muy buena, no tan grande como Barry, pero parecida, similar a la nuestra en restauración. El presidente de la compañía que se hizo adjudicataria de la concesión de explotación era un hermano de la esposa del presidente Clinton. ¿Están ustedes viendo? Bueno, siguen los relatos de las arbitrariedades, del control. El último más importante fue cuando tomaron una especie de pequeño enclave donde el combustible de Haití llega. Lo ocuparon y lo tuvieron por 2 meses ocupado y paralizaron Haití. Eso era sobre el campo lo que estaba ocurriendo. Les dije, recuerden, viene una campaña peligrosa, que es la repetición
ya más penetrante, más punzante, de aquella que plantearon y que llevaron a cabo en el tiempo de las acusaciones de ACNUR, que fuimos a parar como reos a una conferencia en Noruega, donde se nos sacrificó y crucificó como racista, un pueblo xenófobo, un pueblo odioso que perseguía, que mataba no solo al haitiano, sino a la gente de color, a los negros nuestros. Por Dios. Nosotros que tenemos el grado de integración racial mejor del mundo, no hay país que tenga la integración racial nuestra y la tolerancia y el trato de hermanos que tenemos nosotros. El indio, el mulato, el negro, el blanco, aquí no hay distinción en base a eso. Vino la campaña. Pero ya, desde Naciones Unidas, no de ACNUR, sino más delicada. Vinieron la gente de Naciones Unidas, estableció su burocracia porque la geopolítica ahora está bajo su control. Por eso están haciendo el censo, que ya está hecho, no aquí, está hecho allá, con los datos digitalizados de ellos. Aquí están simulando que están haciendo un censo, porque están en la cirugía mayor, que es la que nos va a condenar a que sea inevitable, condenatoria, fusión o reabsorción en un estado binacional. Diseño fundamental del presidente Clinton. Inteligencia superior brillantísima. Se equivocó con Balaguer. Apenas le dedicó 4 líneas de su libro de 1000 páginas de biografía. Me dicen que tiene mucho talento, está ciego y que es un hombre como una versión especial, extraña. Mientras Haití le dedica 11 páginas. ¿Ustedes están oyendo? Todos esos datos, fíjense que yo estoy repitiendo muchos de ellos para darle contenido a lo que voy a plantear hoy, que es más poderoso. Es decir, yo estoy exponiéndole a ustedes como público de la respuesta, como si yo estuviera en una corte. Y estoy explicando los hechos, los orígenes. Y voy llegando, hasta donde quiero llegar con el hecho primo, con lo fundamental. Ustedes son mi corte judicial. Ustedes ya podrán decir si miento o acierto lo que dijo. Las bandas. Llega un documento de Haití. La clase política residual de Haití, que no vive en Haití, o vive en Canadá, o vive en Miami, o vive aquí. Porque no pueden vivir allá, porque saben lo que tienen como peligro. Excepto muchos políticos importantísimos de Haití, que son aliados de las bandas. Doctor, pero es una exageración suya decir eso. Sí, pero fíjate, le respondo a los amigos. Fíjate que cuando ellos hacen la protesta contra el presidente Abinader y lo quieren emplazar y escarnecer, cuando hablan de los sectores de Haití, mencionan los partidos políticos, los empresarios, y dicen, y otros colectivos. No mencionan las bandas asesinas.
otros colectivos. Abogado al fin, penalista, dije, pónganle caso a la expresión. Ha comenzado la metamorfosis, el cambio y la idealización absurda de esta banda de asesinos que controlan Haití para pasarlo al plano ideal del combatiente guerrillero, el idealista que se alza contra la injusticia y barre con todo para después establecer los regímenes que ya sabemos que sobrevienen con su presencia en el poder. Dios mío. Doctor, es un poco rara la tesis suya ahora, porque usted ha ido como moviendo las piezas y va diciendo, no, esto es otra cosa lo que está de por medio. ¿Qué pasó? China llega a Santo Domingo, a la isla, primero Haití, y anuncian con bombos y platillos su disposición a invertir 15.000 millones de dólares en su recuperación. Óigame, eso dicho por los chinos es impresionante, porque ellos están dando una demostración pasmosa con África. Ellos están invirtiendo en África, no se puede decir cuánto, en carreteras, puentes, infraestructuras de todo tipo, modernizando África. Naturalmente, allá tienen intereses en sus recursos, el acceso a sus recursos, de todo género, porque en el continente hay de todo, en ese continente, incluyendo el crucial petróleo. Pero 15.000 millones invertidos en Haití por los chinos. ¿Qué quieren los chinos en Haití? Haití es un territorio desolado, un 5% de vegetación. No es por una minita de oro, eso para los chinos no significaría nada importante. Sí, pero tiene importancia estratégica. ¿Cuál? Comienza a hablar la geografía. Está en el vientre de Estados Unidos. Como está Taiwán en el vientre de China. Claro, aquella es una situación diferentísima porque son chinos los que habitan a Taiwán. Es una China conforme a los continentales, aunque admiten que tiene dos sistemas diferentes, pero la islita tiene inversiones en el continente inmensas, más que todo el mundo, espacio en el Caribe. Antes de 60 días de ese anuncio chino, se produce lo que se produjo aquí. Danilo Medina decidió dar un paso que él lo calificó como nos pusimos del lado de la historia. Recuerden, al hacer las relaciones con la China continental, gobernada por el Partido Comunista Chino, en una forma que está asombrando a medio mundo, porque China es una realidad. En su crecimiento, en su economía, en sus armas, en su capacidad espacial, bueno. Despertó, la que dijera Napoleón, déjenla dormir, no la despierten, porque el día que ella despierte el mundo temblará. Dijo aquel genio de la guerra, Bonaparte. Pero bien, entonces yo comencé desde la respuesta a trabajar mi tesis. Y dije, señores, a los amigos en las reuniones particulares que tenemos, señores,
El trabajo de la geopolítica para definitivamente hacerlos desaparecer y reabsorberlos con la gran tragedia de Haití, solucionando los problemas inmensos de allí a costa nuestra. Ya no es solo la tradicional, la conocida, la de Francia, Canadá y Estados Unidos. Eso respondían a molestia por la inmigración haitiana, que no la desean. Bueno, ya vimos en Estados Unidos, en Texas, desde caballos inmensos, con látigos, una cosa que parece de hace un siglo. Estados Unidos, ese que nos emplaza ahora a nosotros, supuestamente por racismo. Ellos obedecían a... No, son indeseables. Y devolviendo las barcazas de desesperados. Y vayan a Santo Domingo, vayan a República Dominicana, que ahí está la solución. Pero el abogado sigue buscando datos para dárselo a su corte, a la corte que son ustedes. En la última conferencia interamericana, hispanoamericana, no recuerdo la fecha, era la última a la que asistiera el presidente Barack Obama. Él pronunció un discurso muy emocionante, porque es brillante. Pero dijo al final una expresión refiriéndose a Haití, que pasó por debajo de la mesa, excepto en la mesa de la respuesta, que la recogimos. Y le dijimos, presidente Obama, ese mensaje que usted le envió a Haití, ¿en qué consiste? Dijo, le aseguro al pueblo haitiano que yo cumplí lo prometido. Palabras textuales, lo tenemos aquí. Cumplí lo prometido. ¿Se lo decía al pueblo haitiano o al caucus negro norteamericano o a la nación del Islam? El movimiento aquel de Malcolm X y de Farragut, que había hecho un mitin inmenso en Washington, cerca de donde había pronunciado su luminoso discurso Martin Luther King, yo tuve un sueño. Y en ese discurso, uno de los oradores dijo, y lo tenemos en archivo, que pronto aparecería en la isla un Vladimir, que no podía revelar su nombre, pero que las cosas cambiarían en favor de Haití y que todas las injusticias que provenían de República Dominicana serían revocadas. Vladimir, un Lenin, no creo que fuera un Putin. Putin todavía no tenía la relevancia que ha alcanzado con la guerra. Lenin. Yo le hice caso y retuve el dato y lo incorporé al programa. Y le fui diciendo a ustedes, retengan eso, que viene una tormenta distinta, que ya era lo que le decía a los amigos. Ya la geopolítica que está en favor de Haití está en el eje del africanismo. En Naciones Unidas, donde ellos tienen una mayoría inmensa, incluyendo CARICOM. El CARICOM, que yo he citado varias veces, que en el 99, en Guadalupe, en presencia del presidente de Francia, Jacques Chirac, y del presidente Fernández, Leonel Fernández, y del presidente Preval, René Preval, el Caribe del CARICOM insultó a Haití
como nunca yo pensé que se podía insultar a un Estado. El de Martinica fue que habló y dijo: ustedes son la vergüenza del mundo, ustedes son un almacén de drogas, ustedes han deshonrado la etnia nuestra. Bueno, ellos estaban deportando haitianos en forma brutal, haitianos que llegaran a las Islas Menores de Antillas, para afuera. Sin embargo, 20 años después, cuando OEA intenta conocer el caso Haití, CARICOM lo impide con sus votos. No le interesaba. Váyanme siguiendo, que trato de ir despacio con mi discurso de tercer cambio para que ustedes puedan entender mejor. ¿Qué está pasando? Rusia. Aparece una información a raíz del asesinato del presidente Moise de Haití. En Turquía había habido una reunión importante, no sé de los países de cuáles regiones. Rusia estuvo presente. El presidente de Haití, según parece, tuvo una entrevista con el canciller ruso, Lavrov, el de Putin, y este dijo: Rusia está dispuesta a volcarse sobre Haití y hacer inversiones importantes para rescatarlo de su pobreza. Dos superpotencias interesados en rescatar a Haití. El del vientre de Estados Unidos. ¿Cómo lo pueden hacer? Si eso ha estado todo el tiempo bajo control y dirección del norte, Canadá y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos. Está pasando algo diferente en América. ¿Cuál? ¿Qué cosa? El socialismo del siglo XXI. Chile, Venezuela a la cabeza, Chile. Ahora viene Lula, estaba Lula, vuelve Lula. Boris, Chile. Colombia da una sorpresa inmensa y un ex dirigente importante del M-19, Gustavo Petro, llega a la presidencia por voto popular en forma neta. Nicaragua, Ortega gira hacia lo peor, hacia la dictadura ya franca, pero tiene tropas rusas adentro y asiste a los movimientos de maniobras mixtas entre los ejércitos de Rusia y China, por allá, por el desierto de Gobi, que ya yo lo he presentado con su gorro parece un tanto una especie de oficial mongol. ¿Qué está pasando? Entonces, hay una disputa que interfiere en la geopolítica tradicional. Va a discutirse en el Consejo de Inseguridad de las Naciones Unidas el tema, y comienza un juego de gato y ratón increíble. Eso era risible. Se va a la reunión del jueves, el lunes diremos los resultados no, lo que han propuesto es muy flojo, no lo admiten, y China dice no. De acuerdo a lo que hemos visto, la población haitiana no quiere intervención militar que vaya a desarmar allá. Y Rusia por igual. Es decir, que sigan las bandas. ¿Pero van esos gobiernos a apoyar las bandas? No, por Dios. Van a esperar la conversión posible de esas bandas en la noción idealista del guerrillero libertario.
buscarán unos cuantos cuadros ex Aristide o de la propia clase política residual de Haití e improvisarán los personajes. Entonces, comienza aquí a manifestarse la presión. A veces llega a términos tan lamentables como esta última nota infortunada de la embajada, hablando de racismo en un momento en que Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de racismo. Basta con ponerle las vistas de los caballos inmensos y los fuertes y los látigos. Para uno decir, ¿ustedes por qué nos piden eso si ustedes hacen algo como esto? Pero lo hizo. Por instrucciones del Departamento de Estado, claro está, no es el señor Thomas que lo ha inventado. No es una opinión de sobremesa, no, es una nota diplomática. El país responde excelentemente. Por primera vez estoy viendo que surge como una especie de alerta compartida. ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que están tramando? Hasta el empresariado, que ya es mucho decir, que ha tenido por años el error de que el mercado de la isla es lo ideal y que ellos controlarían el mercado de la parte oeste de la isla y se harían más poderosos. Reaccionó el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio pareció desierto o muy disminuido en la asistencia, porque un hombre de la importancia y de la seriedad de Celso Marrancini dijo en un momento con mucha dignidad: no debemos ir a ese almuerzo, a oír a ese señor, después de lo que nos ha enviado como nota. Óigame, un progreso, no hay dudas. Pero bien, estoy describiendo así a grandes rasgos una especie de contexto para ir a lo fundamental de lo que quiero plantear hoy. Le decía a mi nieto José de Jesús que la ventaja que a veces tengo en el programa, lo que dije al principio, que mis razonamientos se articulan para formular pruebas, para concretar cosas, como si estuviera ante una corte. Por eso comencé el programa por ahí. Él es abogado y le estaba dando consejos, ¿no? ¿Qué ha pasado que me lleva a mí a estas reflexiones? Algo sensacional, que no debe pasar por debajo de la mesa. Reténgalo como algo esencial del conflicto. Canadá, que está en la geopolítica tradicional junto a Estados Unidos y Francia, mandó unos blindados, bueno, un aparato fallido de desarme y de persecución de las bandas que controlan Haití. De repente hace una acusación. ¿Cuál? Michel Martelly, expresidente de Haití, y dos ex primeros ministros, Lamothe y Senghor, el otro, han sido los que han financiado y apoyado a las bandas criminales en dinero y en armas. ¡Ay, Dios! ¿Y qué es esto? Pero eso era el mismo grupo que venía aquí a Guandolio. Con ese era que aparecía
Gustavo Montalvo pronunciando su discurso, evocando a Mandela y hablando de la patria nueva y despreciando a Duarte y a sus trinitarios como élites, porque la gran patria nueva la iban a hacer ellos, abrazados con ellos. Esos eran los que estaban abrazados aquí, tumbando toda la política exterior que Danilo Medina en La Habana, en un gesto inmenso de oratoria que estremeció al país. Nosotros mismos dijimos, viva Dios, no. Después, qué desastre de simulación, qué bandiresca la actitud. Todo lo que se dijo en La Habana quedaba destruido ahí en Juan Dolio. Y la contraparte dominicana es esa que está acusada por Canadá, sancionada, que anda por aquí, incluso el Martelía vive aquí. Creo que dio 2 o 3 viajes a Miami en estos días, según vi en una de las publicaciones. Ellos son los que han mantenido las bandas criminales, los que han pasado a ser parte del engranaje diseñado por Clinton de matar aquí, secuestrar aquí para que se fuguen allá. Y luego veremos, en la medida que sea abrumadora la presencia de millones y no la puedan manejar. Pero aquí entra el abogado otra vez. Francia, como siempre, artera y sutil, que es de la geopolítica tradicional, pero esa tiene unos resabios con Haití histórico que vienen desde el tiempo de la colonia y de las exacciones que hicieron de las riquezas de ese pueblo. Lo devastaron. Se reputa incluso como deudor internacional de miles de millones de dólares ese pueblo. Hace un giro y aparece junto a Colombia y Argentina. La Argentina de los Fernández, la Colombia de Petro, para una mediación del señor Maduro y la oposición venezolana. El señor Maduro y pero ya Maduro no es el jefe del cartel de los soles. Ya no es el Maduro reputado como una especie de pieza de la droga del Caribe, según refiere el Inside Crime. Es un funcionario respetable que puede ser usado en la paz regional. ¡Oh, qué bien, qué bien! Va caminando el socialismo del siglo XXI para Haití. Él, que es un fanático, se vio claro con nosotros, nos traicionó, nos trató en una forma, y yo diría, en cierto modo, traicionó a Chávez. Yo he contado aquí en este programa, Leonel Fernández aquí, Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse aquí, Miguel Mejía allí, y yo, esperando a Hugo Rafael Chávez Frías en Cartagena a una entrevista entre los presidentes. Llegó el comandante y antes de sentarse le dijo: Leonel, en Haití no hay con quien conversar. Ahí no hay Estado ni nada que se parezca. Es inútil tratar de ayudarles. En cambio, Maduro, cuando las acusaciones que nos hacían en Al-Nur, el hijo de Vargas Llosa montado en un Porsche, como le llaman ahora, de alta gama, una especie de un bribón, acusándonos de racismo. Maduro decía: el que se mete con Haití se mete con nosotros. ¿Cómo? Ajá.
Ah, bueno, porque las armas que se dieron a Bolívar en los Cayos para la renovación de la... Es más, se ha llegado a considerar en ese fanatismo fingido que Haití ha sido propiamente el promotor de la independencia en Sudamérica, con esa entrega de armas, que después el presidente Santander de Colombia le negó la participación ni siquiera como observador en el Congreso de Panamá y se quejaba amargamente de la forma odiosa en que le cobraban esas armas. Armas belgas. Francia participa. Está en la jugada. No son intereses idénticos los norteamericanos de los franceses. Uno es por trastornos coloniales, este es por geopolítica, por geografía. Establecerle en Haití, en una república socialista democrática del siglo XXI, lo que ellos no pudieron poder establecer aquí, pese a que fue firmado un acuerdo expreso en un puerto nuestro como el de Manzanillo, de profundidad internacional, una base de comercio, de energía, de poder, por lo próximo que queda de Florida. Pero si en Haití cambian los términos del control de la población al rigor del socialismo, podrían hacerse obras ahí importantes y no en la República Dominicana. Entonces esa es la tesis mía. Martelly, Aristide, la clase política es residual, una parte muy abominable y vociferante y viciosa en el insulto. Están pendientes de ver si logran montar ese tipo de novedad mundial, un control de un gobierno socialista. Vaya usted a saber cuáles son los rigores de esos controles en Haití. Entonces, República Dominicana, ¿en qué pie queda, doctor? Queda en la necesidad de su defensa, de su unidad. Necesita unirse como nunca y tener bien presentes sus dos ejércitos. El ejército formal uniformado, las Fuerzas Armadas uniformadas, que son pueblo uniformado. Y el ejército popular, el de siempre, el puñado, el que se vio en el 65, que se unió a las Fuerzas Armadas formales y dio una muestra inmensa de dignidad. Sus líderes fueron Francis Alberto Camaño, Rafael Fernández Domínguez, Monte Jarache, gente que no se sospechaba que podían participar en un empeño de tal magnitud. Los americanos vienen sus generales y van a la frontera con oficiales nuestros a verla. Yo le dije a los amigos, los americanos es posible que tengan mucho mejor información que yo de qué es lo que le viene. No pueden hacerlo a través de Naciones Unidas, porque tienen los vetos de China y Rusia. En OEA tienen la dificultad clara de que han levantado un expediente odioso contra Almagro, supuestamente apoyado en acoso de una funcionaria o preferencia por una funcionaria. Ese Almagro que nosotros detestamos aquí al principio cuando dijo que no concebía dos naciones en una misma isla, pero que en el último informe que diera, que coincidió con el del señor Sullivan, el jefe de la seguridad de Estados Unidos, que decía, ¿y esas armas dónde van? Eso es para la guerra. El encargado de seguridad de Estados Unidos, Sullivan, ese Almagro escribió de su puño y letra, hay que entender,
una condenación a Naciones Unidas con lo que había hecho con Haití, con lo que no hizo nunca. Pero es potencia y tiene la posibilidad de hacer con consejo, con OEA, sin consejo, violencia para evitar que le monten eso en el oeste de la isla. Por eso causa asombro la torpeza de su diplomacia en el trato a la República Dominicana. Presidente Abinader, dése cuenta que en la medida que usted mantenga el discurso nacional vivo, palpitante, activo, serio, en hechos, podría contar con un apoyo creciente del pueblo dominicano. Al presidente Fernández le digo, no es posible una alianza, como usted dijo en una entrevista, entre gobierno y oposición, porque se perderían las diferencias de las posiciones. Yo creo que usted tiene razón, excepto en el discurso nacional, en la preservación de la soberanía, en la protección de la independencia. He terminado, creo que tengo el tiempo vencido. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del Cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Que asimismo, Teleimpacto a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, a las 7 de la mañana de lunes, a las 8 de la noche de lunes, nos reproduce. Canales 52 y 22. Que asimismo estaremos a partir de las 12 del mediodía de domingo en YouTube, con una respuesta que a lo que aspira es a orientar. Esa es nuestra misión, hasta el último hálito de vida que le quede a su productor. Muchas gracias y con la gracia de Dios estaremos en el próximo fin de semana con ustedes.